crónica semanal de Perú Político del 9 al 15 de enero traemos como primera noticia la revelación sobre quiénes integrarán el equipo que representará a nuestro país ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El equipo de trabajo está encabezado por el embajador y exministro de Defensa Alan Wagner, quien será el agente diplomático del Estado peruano, y el embajador Jorge Chávez, quien será el coagente. La delegación peruana también está integrada por los abogados nacionales Eduardo Ferrero Costa, ex embajador del Perú en los Estados Unidos, Roberto Maclin Ugarteche y Juan Vicente Ugarte del Pino. En declaraciones a la agencia andina, Maclin, quien ha sido catedrático en universidades de Inglaterra y Estados Unidos e integrante de varios tribunales internacionales, calificó al equipo de ideal por el trabajo conjunto que ha venido desarrollando. Como abogados extranjeros, además, estarán Rodman Bundy de Estados Unidos, Alan Boanlow de Reino Unido y Alain Pelé de Francia. El equipo se cierra con los geógrafos Scott Edmonds, cartógrafo estadounidense de reconocido prestigio y asesor de la ONU en esta materia, y el capitán de corbeta retirado Jaime Valdés. La coordinadora del equipo será la consejera Marisol Agüero. Luego de que el Perú formalice la demanda, se estima que el proceso puede durar hasta 6 años. En una extensa reunión, el canciller José Antonio García Belaúnde y el agente diplomático en La Haya, Alan Wagner, expusieron ante los miembros del Acuerdo Nacional los argumentos que sustentan la posición peruana en la demanda que nuestro país interpuso a Chile ante la Corte Internacional. Fue un encuentro que duró más de 2 horas, en el que los representantes de todas las agrupaciones políticas, sin excepción, escucharon, preguntaron e incluso dieron sugerencias para mejorar la demanda, y en la que el respaldo unánime de los asistentes quedó plasmado en la firma de un documento en el que ratificaron su apoyo a la dirección que el actual gobierno sigue en este tema. El premier Jorge del Castillo saludó la participación de todos los líderes políticos, así como los representantes de los empresarios, presidentes y frentes regionales, iglesias y organizaciones populares. Asimismo, el premier confió en que el próximo gobierno mantendrá la actual delegación en La Haya. Por otro lado, el presidente Alan García y el primer ministro Jorge del Castillo salieron ayer a ponerle paños fríos al amago de intercambios verbales con Chile. Todo empezó el 10 de enero cuando el ministro de Defensa de ese país, José Goñi, dijo en un encuentro con corresponsales extranjeros que su país cuenta con más de $1.000 millones destinados a la adquisición y mantenimiento de material bélico. Ese mismo día, el ex primer ministro del gobierno toledista, Carlos Ferrero, declaró que Chile tiene capacidad para interceptar llamadas y correos electrónicos que le permitiría conocer cosas que no debe, señaló. Las declaraciones de este último fueron calificadas como parte de un nacionalismo poco añejo por el canciller chileno Alejandro Foxley, quien aprovechó para pedir prudencia al Perú y reiterar que su país no cederá 1 milímetro de territorio. El canciller José Antonio García Belaúnde prefirió no responder a Foxley y concentrarse en su búsqueda de consenso a la próxima presentación de la demanda de delimitación marítima. En cambio, el presidente García optó por recordar que la demanda es un tema absolutamente jurídico, por lo que es inconveniente hablar de armas y aspectos bélicos. Es más, reconoció el derecho de la parte demandada a sentirse incómoda, expresar descontento y defender su punto de vista. El lunes en la tarde, hora europea, llegaron a La Haya el agente diplomático Alan Wagner y Marisol Agüero Colunga, la coordinadora de la delegación que defenderá la posición nacional ante la Corte Internacional de Justicia. Wagner y Agüero se dedicaron desde el martes a realizar una serie de coordinaciones con el embajador del Perú en el Reino de los Países Bajos, enfocadas a la ya inminente demanda a Chile en la Corte de La Haya. Y el jueves está previsto que viajen en tren hasta París para hacer lo propio con el embajador del Perú en Francia. Todo indicaría que el reclamo en el Tribunal Internacional se interpondría el miércoles. En la segunda noticia de esta crónica semanal, continuamos con el enfrentamiento entre el Tribunal Constitucional, TC, y el Jurado Nacional de Elecciones, JNE. Dicho enfrentamiento se agudizó cuando ambos organismos ratificaron sus posiciones, contradictorias entre sí, sobre la demanda de los trabajadores para que se realice un referéndum sobre la devolución de los recursos entregados al Fondo Nacional de Vivienda, FONAVI. Los magistrados del TC suscribieron una segunda sentencia sobre el caso, en la cual por unanimidad declararon improcedente una nueva demanda de los fonavistas, debido a que existe ya una sentencia anterior sobre la materia, la misma que, precisamente, ordena al JNE a convocar a un referéndum. En su fundamentación, el TC defiende su potestad para revisar la decisión del JNE referida al caso del referéndum sobre el FONAVI, al indicar que la causa que es materia del proceso no es electoral sino tributaria, ya que se debía determinar si los recursos entregados al FONAVI eran un tributo o no, y de agravio a derechos fundamentales. De esa manera, el TC respondió directamente a las afirmaciones hechas por los integrantes del organismo presidido por Enrique Mendoza, quienes aducen que las decisiones del JNE en materia electoral son irrevisables. Pero eso no es todo. La sentencia del TC señala que el fallo anterior de ese organismo sobre la misma materia debió ser ejecutado por el juez de la demanda, lo que no ocurrió hasta el momento. Ello significa que el JNE emitió un pronunciamiento sobre la resolución del TC
sin que se haya cumplido con las normas procesales y por lo tanto, precisa el fallo del TC, tal pronunciamiento es nulo. La sentencia del TC indica que ahora corresponde al juez ejecutor requerir el JNE para que dicte la respectiva resolución conforme a lo resuelto por el TC. En su fallo, el TC también da algunos alcances para la eventual devolución de los fondos a los trabajadores. Precisó, por ejemplo, que el Congreso y el Poder Ejecutivo deberían determinar quiénes son los presuntos beneficiarios, puesto que para ese organismo no sería inconstitucional recurrir a las devoluciones a través de bonos, materiales de construcción, etc. Horas antes de que el TC emitiera su sentencia, el presidente del JNE, Enrique Mendoza, advirtió que al demandar que convoca un referéndum para el caso Fonavi, se les quiere obligar a realizar un acto inconstitucional y enfatizó que el ente que preside no realizará una consulta popular para este caso, porque el artículo 32 de la Constitución establece que no se puede someter a referéndum temas tributarios y presupuestarios. El secretario general de la Asociación Nacional de Fonavistas, Andrés Alcántara, manifestó que el referéndum tiene que convocarse inmediatamente. Si el Jurado Nacional de Elecciones no quiere convocarlo, lo tendrá que hacer el juez, dijo. Alcántara aseguró que si el organismo electoral se niega a acatar la sentencia del TC, sus integrantes tendrán que irse a su casa, declaró. Luego agregó que ni la amistad del presidente del JNE, Enrique Mendoza, con Alan García podría detener la consulta. El magistrado César Landa Arroyo, presidente del TC, declaró que la sentencia no busca resolver en blanco y negro o en frío un tema tan sensible y tampoco abrir nuevos espacios de confrontación, sino dar los elementos que permiten una buena administración de los asuntos públicos, respetando los derechos fundamentales de los ciudadanos que aportaron al Fonavi. Precisó que las resoluciones del TC no implican la devolución de los aportes al Fonavi, sino la realización de un referéndum. En ese contexto señaló que el TC invoca al Ejecutivo a que nombre una comisión que determine el número real de fonavistas que, total o parcialmente, se beneficiaron con el Fonavi. No obstante, el presidente del TC dejó entrever que la solución a la demanda de los fonavistas podría obviar la consulta popular si es que el Ejecutivo o el Congreso planteara, tomando en cuenta los criterios que el Tribunal ha establecido en su última sentencia, una iniciativa legislativa que reconozca el derecho de los demandantes. Landa señaló que, al igual que las reparaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, los fonavistas pueden ser resarcidos a través de los programas sociales u otros servicios relacionados con el derecho a la vivienda. Aclaró, sin embargo, que el reconocimiento de los derechos de los aportantes tiene que hacerse deduciendo los gastos que el Estado haya hecho en viviendas, obras de agua y desagüe, electricidad, entre otros. Respecto del referéndum en sí, el titular del TC indicó que le corresponde al Poder Judicial hacer cumplir la sentencia del TC y ordenar al JNE que se convoque a la consulta. El presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, anunció que los portafolios de Vivienda, Justicia y Economía trabajarán en forma coordinada la propuesta del Ejecutivo sobre el mecanismo de devolución de aportes a los fonavistas. El premier dijo que si bien el gobierno está evaluando el reciente fallo del TC, consideró innecesario realizar una consulta popular debido a que esta demandaría una inversión de 150 millones de soles. Finalmente, el JNE podría quedarse sin salida en la pugna que mantiene con el TC por el caso Fonavi. En efecto, la titular del 9º Juzgado Civil de Chiclayo, Clara Odar Puse, notificará esta semana vía mandato judicial al ente electoral a que convoque el referéndum que definirá la devolución de aportes a los fonavistas. Consultado sobre la posibilidad de que los miembros del ente electoral puedan terminar siendo removidos por no acatar la disposición judicial de convocar a referéndum, el secretario general del JNE, Juan Falconi, dijo: "El tema judicial no es algo que nos preocupe. El Pleno del Jurado tomará una decisión en su momento". Ya se ha encontrado una solución al caso Fonavi con la última sentencia del TC que establece una vía alternativa para la devolución de aportes, explicó Falconi.